en el mundo hay un proyecto de unos científicos que se llama el World Stress Map, eh, como un mapa de esfuerzo, donde uno puede considerar un K. El K es el sigma horizontal dividido por el sigma vertical, o sea, cuántas veces el esfuerzo vertical es el esfuerzo horizontal. Normalmente aquí en Chile se considera de 1,7 a 2. O sea, acá particularmente, y probablemente todo el mundo sea igual, ¿ah? Eh, el, el esfuerzo horizontal es mayor que el esfuerzo vertical, ¿ya? Porque está asociado a un proceso, eh, está asociado a un proceso mucho más fuerte que esto de la tectónica de placas, ¿ya? Increíblemente uno, bueno, lo que dijo compañero es lo que uno piensa. Uno siempre piensa que el esfuerzo vertical sería como el mayor, pero no es así. O sea, por lo menos aquí en Chile no es así y también, bueno, en muchas partes del mundo no es así. El K por lo general es mayor que uno, ¿ya? Varía de acuerdo a la tectónica que haya en el lugar que uno esté estudiando, pero por lo general es mayor que uno. ¿Ya? Entonces, como les digo, ese es más o menos el marco teórico en el cual uno se basa para hacer un desarrollo. Este desarrollo matemático tiene que ver con esos esfuerzos. Y aquí se produce un problema que yo creo que es más matemático que otra cosa. Es como una cosa física. Lo que pasa es que cuando uno rota fuerza, ¿ustedes recuerdan de sus cursos de física cómo se rotaban fuerzas? O sea, cómo proyectar la fuerza. A ver, estoy mal, eh, estoy mal diciendo el concepto. A ver, cuando uno quiere proyectar una fuerza en otro eje, ¿cómo lo hace? ¿Con seno y coseno? Con seno y coseno. Pero más allá de con seno y coseno, o sea, ¿cómo el proceso, o sea, con seno y coseno porque está proyectado? O sea, ¿qué hace uno? Digamos, o sea, yo tengo un eje, por ejemplo, XY, y lo quiero pasar a un eje X' y prima. ¿Qué es lo que tengo que hacer con esa fuerza? ¿Descomponerla, profe? Descomponerla, ¿cierto? Ahí está la gran palabra. Uno descompone esa fuerza en dos fuerzas que van en los planos que yo estoy indicando. O sea, por ejemplo, si yo tengo una fuerza que va en una cuña, yo la descompongo ahora no en el plano horizontal, digamos, que es el X, sino que la descompongo en el plano de la cuña, que yo lo puedo definir como X' y prima. Y ahí me ayuda la matemática, ¿cierto? Los vectores, de que un vector A más un vector B es igual a un vector C, digamos, haciendo suma vectorial, ¿cierto? Entonces, finalmente, la magnitud de la fuerza no cambia si es que yo sumo los vectores en los distintos ejes, ¿ya? Ese es más o menos el concepto de cuando uno proyecta una fuerza en otro eje, ¿ya? Pero ¿qué pasa con los esfuerzos? Y ahí quiero que me den alguna idea de qué cree usted que pasa con los esfuerzos, porque una cosa es proyectar una fuerza es un vector, ¿cierto? Pero un esfuerzo es un vector o no es un vector. ¿Qué cree usted? Un esfuerzo se puede representar como un vector. Ya se puede representar por un vector. Ya, bien. Pero en sí no es un vector. Es un objeto matemático que se llama un tensor. O sea, es lo que uno llamaría claro, tiene una magnitud, pero esa magnitud depende de en qué plano lo mido. Y por lo tanto no lo puedo rotar, digamos, directamente. Ahí es donde aparece ese problema. Yo puedo rotar la fuerza que genera el vector, porque, o sea, la fuerza que genera este estrés o este esfuerzo.
sea, yo puedo rotar la fuerza que lo origina. Puedo también hacer rotar el área que, o sea, ya no estoy actuando sobre un área A, sino que es un área prima que actúa en un plano rotado. Ya, eso también lo puedo hacer. Pero el tema de hacer esas dos rotaciones y hacer la división no me va a coincidir con la rotación simplemente vectorial. Ahí está el gran tema con los esfuerzos. ¿Ya? Eh, Como les digo, matemáticamente esto tiene que ver con que hay en realidad un tensor de esfuerzo que se llama. O sea, cada elemento del esfuerzo en realidad es un vectorcito chico que está en un cubo diferencial, digo. Entonces, ese es el tema por el cual aparecen algunas cosas y que se los voy a indicar hoy día, digo. Por ejemplo, en este caso, el sigma vertical y el sigma horizontal. Eh, ¿Qué pasará, por ejemplo, si No sé por yo... qué dice clase 11 la pantalla. ¿Cómo? La pantalla dice clase 11 todavía, no está mostrando nada más. Ah, sí, 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 falta ahí, pero esta es la clase de hoy. ¿Qué pasa? Que no le cambié la numeración, pero esta es la clase correspondiente a hoy día. Ya, entonces el tema es que hay que entender esta pequeña sutileza. O sea, hay un sigma, digamos, vertical, un sigma horizontal, pero yo, o sea, por decirlo de alguna manera, yo si es que roto esto, por ejemplo, si los dos fueran iguales, si es que yo roto este diferencial que estoy viendo en 45 grados, por ejemplo, los dos fueran iguales, no tengo un factor así raíz de 2, o sea, no aparece eso, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo se ve eso, cómo se ve esa parte, ¿ya? Bueno, como les decía hoy día, el tema de hoy día es la curva, o sea, el criterio de falla, pero hay que entender esto primero, ¿ya? Lo vamos a tratar de ver ahí. Eh, Esta es la curva de esfuerzo de formación, que normalmente es lineal y después esto decae en una cosa no lineal, ¿ya? El esfuerzo, cuando llega a un punto donde esto se conoce como el punto, el UC, famoso UCS. Aquí, bueno, se asume en esta gráfica, que no está aquí explícito obviamente, que el sigma 2 y el sigma 3 son cero, ¿ya? O sea, uno tiene un esfuerzo sigma 1, que en realidad el esfuerzo es vertical, o sea, sigma 1 igual sigma b, y el esfuerzo, como le digo, confinante es cero. Ahora, pregunta, ¿ustedes creen que el esfuerzo confinante en un macizo rocoso es cero? Sea, esta es una cosa triaxial, ¿cierto? Tenemos la fuerza No, vertical, profe. no, ¿cierto? Al menos uno podría decir, ¿cierto?, que uno tiene una fuerza vertical que es la litostática, como les decía, o sea, sigma B igual a gamma Z, y que tenemos una fuerza horizontal que es dos veces, por ejemplo, la gamma Z. Entonces tenemos un sigma 2 igual sigma 3 igual a 2 gamma Z, ¿cierto? O sea, tenemos el doble de esfuerzo en la horizontal que está confinando que en la vertical. O sea, uno podría decir que siempre está confinado. ¿Ya? Pero, como les decía yo, bueno, en las clases de esto de clasificación de macizo rocoso, es una buena forma de calcular el como qué tanto aguanta la roca, el UCS. O sea, es un esfuerzo, si quieren decir, irreal, porque la roca nunca va a estar en esas condiciones, en la realidad, digamos, pero sí es muy decidor
de su capacidad para aguantar esfuerzo. O sea, uno tiende a pensar de manera lógica, digamos, y es así que un UCS mayor, o sea, una resistencia a la fuerza compresiva uniaxial vertical mayor va a indicar una roca de mejor calidad. Y eso, digamos, es así. No, no hay tampoco ningún misterio ahí. Pero aquí ya entramos en que eso no es real. Eso es una forma, digamos, de clasificar la roca, pero probablemente uno nunca en la naturaleza va a tener una roca no confinada. El sigma 2, el sigma 3 nunca van a ser cero. ¿Ya? Entonces, todo lo que quiere representar es eso. Tenemos fuerza y deformación, y ese punto es el punto de falla. En este caso, como les digo, tenemos sigma 2 igual sigma 3 igual 0, y ese es el punto de falla y después todo decae. ¿Ya? Cuando esto sigue una cosa más o menos lineal, o sea, uno aprieta esto y esto se deforma de manera lineal. Se comporta como comprimir un resorte. ¿Ya? Y llega un momento donde ese resorte ya llega a un punto donde se comprimió tanto, digamos, que ya llegó a su punto de falla y ese resorte perdió su capacidad elástica. Ahora, igual que a una capacidad, digamos, residual, pero ya, digamos, el resorte está roto. ¿Ya? Entonces, la condición de falla, bueno, la condición de falla nace de esto mismo, digamos. Es una función de sigma 1 UCS, donde uno podría considerar sigma 1 menos UCS, ¿cierto? O sea, finalmente, eh, todo este formulismo quiere decir que cuando el esfuerzo vertical sobrepasa el esfuerzo de compresión de la roca, hay falla. Esa es la idea. Como pueden ver aquí, este formulismo es por eso. O sea, es una función de sigma 1 UCS, entonces se define esa recta, y si esa recta es, o sea, si estamos a la izquierda acá, estamos en la zona donde todavía no se produce falla, y si estamos a la derecha ahí, hay una falla. ¿Ya? Y aquí aparece el famoso tensor de esfuerzo. Como les digo yo, no se asusten, este tema tiene que ver, como les decía, con ese detallito matemático de que los esfuerzos no pueden ser proyectados como un vector, ¿ya? Tienen ese problema, digo, pero obviamente no quiere decir que no se pueda trabajar con eso. Ya, aquí vamos a introducir un poco la terminología. Yo tengo aquí sigma XX, sigma Y y sigma ZZ. ¿Qué creen ustedes que significa ese XX, Y y ZZ? O sea, ¿por qué tengo que ponerle dos subíndices al sigma? Son combinaciones de esfuerzo, profe. ¿Ya? Las distintas tensiones que puede presentar el elemento. Ya, ¿qué significaría, por ejemplo, si yo te digo esto es sigma ZZ? ¿Qué se te viene a la mente? Una tensión vertical. Ya, y si yo te digo un sigma, por ejemplo, ZI, Diagonal, profe. Vertical, pero diagonal. mm, diagonal, ¿no? Está cerca, pero. A Si ver, cae en 45. acá se ven unas flechas que no tienen
que no tienen leyenda o simbología, ¿ya? Por simplificación. Pero el primer término hace alusión, digamos, al plano. Z es el plano. ¿Ya? Esto es un plano, ¿cierto? Y ese plano, la normal de ese plano, que define el plano, obviamente, es Z. Y Z es la dirección del esfuerzo. Entonces, cuando digo Z, Z, quiere decir que está en el plano Z, está actuando en un plano, ¿cierto? Porque eso es lo que tiene esta terminología. Uno no puede, digamos, obviar que tiene que saber el plano donde está actuando, porque según si uno está actuando en un plano u otro, tengo diferentes esfuerzos. Entonces, por ejemplo, estos cortantes que están aquí también valen, digo. Este cortante y este cortante también valen. O sea, aquí tengo un esfuerzo, tengo marcados los esfuerzos compresivos, digamos, normales a las caras, pero también tengo cortantes. Entonces, ¿cómo creen ustedes, por ejemplo, que se denominaría este esfuerzo cortante, pero que va en otra dirección, que no va en Z, digamos, como ese? ZI, profe. ZI, exacto. Es porque está actuando en el mismo plano, ¿ya? Pero tiene otra dirección. Entonces, ahí llegamos a la conclusión de que esta cuestión es una matriz de 9 por 9, porque tiene 6 cortantes y 3 normales. O sea, una matriz de 3 por 3. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí pasa algo que es muy aceptado, digamos, y es así, y es que esta matriz es simétrica. ¿Por qué creen que esta matriz es simétrica? ¿Cuál sería el argumento de uno para decir que esa matriz debiese ser simétrica? Porque es un cubo, profe. Estamos tomando un cubo. Ya, pero digamos, si sigma y x es distinto a sigma x y, seguiría siendo un cubo, ¿no? O sea, ese cubo es como un cubo mental, digamos, estamos haciendo un ejercicio diferencial, ¿cierto? Porque en realidad ese Profe, cubo que la se replica roca como que está infinitamente macizo. en equilibrio. Eso es. Esta cuestión está en un equilibrio estático. Entonces, ¿qué pasa? Este cubo no está rotando. O sea, ustedes ven un macizo y ese macizo no está rotando. ¿Me entienden? O sea, esto ya se asume que se asentó y quedó en algún punto. Entonces, ¿qué pasa? Que estos cortantes tienen que anularse. ¿Para qué tienen que anularse? Para que esta cuestión no rote. Si hay algún cortante que no se anule con otro, quiere decir que esto debería estar rotando. Pero como no está rotando, que es la situación, digamos, de estática, esta matriz es simétrica. Y por lo tanto, sigma y x es lo mismo que sigma xy, sigma zx es lo mismo que sigma xz, sigma zi es lo mismo que yz. Y estos son los esfuerzos que se denominan esfuerzos principales. XX y ZZ. ¿Ya? Esa es la argumentación por la cual este cubito es simétrico. O sea, esta matriz es simétrica y ese cubo no está rotando. ¿Ya? Ahora, bueno, aquí no sé si no salió pero prefiero que no haya salido. Aquí se da una cuestión,
nosotros tenemos ese cubo diferencial, y ese cubo diferencial podemos rotarlo, ¿ya? O sea, este cubo que viene acá, esto se ve mejor en 2D. Siempre, por lo general, los textos de mecánica de roca, que son como los clásicos de fundamentos de mecánica de roca, hacen primero el ejercicio en 2D y después te indican cómo es esto en 3D. Pero matemáticamente, digamos, siempre se puede pasar de esto a esto con una matriz de rotación, o una matriz cualquiera. O sea, el tema importante aquí es que hay unos esfuerzos que se pueden decir que son esfuerzos principales. Y ahí está el meollo de lo que yo les hablaba. O sea, cuando uno rota el cubo, ese esfuerzo, esos esfuerzos cortantes van variando su valor, ¿cierto? O sea, dependiendo de la dirección en la cual yo tome el cubo, va a variar el valor del cortante. Y lo mágico de esta cuestión es que hay un punto donde los cortantes se hacen cero. O sea, hay una cierta rotación, hay una cierta orientación de ese cubo, si lo quieren decir así, donde todos esos cortantes se hacen cero. O sea, si uno hace, digamos, una rotación cualquiera, pueden tomar otros valores esos cortantes, tomar otros valores, hasta que eventualmente se hacen cero. Y cuando esos cortantes se hacen cero, nosotros decimos que tenemos los valores de los esfuerzos principales. Bueno, eso obviamente se puede calcular, pero ese es el concepto que hay detrás de esta cuestión. ¿Ya? Este esfuerzo, digamos, que es tomado, por ejemplo, aquí está tomado en el eje X y Z. ¿Ya? Entonces, tenemos una cuestión bien alineada aquí en X y Z, pero a alguien se le puede rotar y rotarlo de tal manera que en un momento esos cortantes se anulan y esto queda en cero los cortantes y solamente quedan los esfuerzos principales. Y ese cubo diferencial equivalente a este salvo una rotación. ¿Ya? O bueno, dos rotaciones si lo quieren ver en 3D. ¿Cierto? Ya, entonces lo que se hace normalmente, como les digo yo, hacerlo en 3D es medio jodido y a veces no se entiende muy bien, pero en 2D es mucho más amigable, a pesar de que todavía sigue siendo medio complicado de entender, pero es más amigable al menos. Ya por convención, siempre se toma el eje compresivo como negativo, o sea, como positivo, al revés de los mortales, ¿ya? Es una convención nueva, se puede ocupar para los cálculos la cuestión al revés y le va a salir exactamente lo mismo, ¿ya? Es una cosa de que por lo general los esfuerzos en un macizo rocoso son compresivos, entonces no le vamos a andar poniendo negativo a todo lo que se cruce, ¿ya? Pero como les digo, es solo convención, es como la convención de la mano derecha, esta es una convención de esfuerzo. Entonces este es el proceso. Yo, como les digo, tengo un cubo diferencial, y aquí véanlo como que es un cuadrado diferencial, ¿no? Y tengo un normal, que es un sigma x, ya ahí también nuevamente el tema de la notación. Sigma x, aquí se le ha puesto solo sigma x nada más que por un tema de no repetir la x, ¿no? ¿Ya? Pero eso actúa sobre el eje, o sea, actúa sobre la cara x y tiene dirección x. Así que por lo tanto ese debería ser sigma, sigma, si lo anotara como antes, ¿cómo debería ser la anotación ahí, ese sigma x? ¿Cómo? ¿Marco? Si se refiere a la forma matricial, dejarlo como... No, dejarlo como la anotación que teníamos antes. Ese sigma x, ¿cómo debería anotarse?
No, yo pensaba que como en forma matricial sería el sigma XX. Exacto, sería el sigma X, exacto, porque Ay, lo tenemos en la cara X, ¿cierto? Esa es la cara X, o esta es la cara X, de lo mismo. Y está en la dirección X, así que por lo tanto debería ser sigma XX. Similarmente, este debería ser también sigma Y. Esto es nada más que notación, ¿ah? No se asusten con esto, porque al final, esto ¿por qué también se le llama sigma? Porque aquí, si lo ven, no se ocupa esa notación, pues así que aquí son todos sigma. Es sigma S, es sigma S, S. Aquí lo que pasa es que normalmente, por una cuestión de, no sé, pues de economía de lápiz, creo yo, esto se llama sigma X, sigma Y, sigma Z, haciendo alusión obviamente que esos siempre son esfuerzos que están perpendiculares a la cara, ¿ya? Sigma X, sigma Y, sigma Z. Pero estos que están acá se les llaman tau, tau XY, tau XZ. ¿Por qué? Porque esos son cortantes, pues, nada más que para dejar, digamos, más en claro que eso es un cortante y que no es un esfuerzo que está perpendicular a la cara. profe, Sí, y el orden, por ejemplo, del sigma XY se refiere a que es el cortante en la cara X con dirección Y, así se... exacto, esa era la notación. Ah, ya, vale. Entonces, como les digo yo, aquí perfectamente podríamos haber notado sigma XY, pero no se hace así simplemente para dejar, digamos, de manifiesto que ese es un cortante y no un esfuerzo normal en la cara. ¿Ya? Y como les digo, este sigma X normalmente se nota simplemente como sigma X por el solo hecho de que eh, es una cara normal y se asume que esto se repite, que es esto es sigma X, X. Entonces, la pregunta aquí, si esta es una matriz de 3×3 y en 3D, ¿de cuánto es la matriz en 2D? Dos por dos, profe. 2×2, ¿cierto? Tenemos solamente sigma X, sigma Y y tau XY, que es lo mismo que tau y X. ¿Ya? Aquí, no sé, por efectos seguramente académicos se pone IX y aquí, pero aquí bueno, aquí se da cuenta un al tiro que este esfuerzo que está acá y este esfuerzo que está acá deben necesariamente anularse. Si este fuera más grande que este esfuerzo, entonces esta cuestión rotaría, ¿cierto? Se ve fácilmente, ¿cierto? Ahí como que es más fácil de verlo que en 3D. ¿Ya? Entonces, de ese 2×2, en realidad, ¿cuántos valores reales tenemos en ese 2×2? ¿Cuántos valores diferentes? Así numérico, obviamente, porque valores, digamos, como tienen diferentes sentidos, no hay que confundirse. Una cosa es lo que significa numéricamente y otra cosa es lo que significa físicamente. ¿Cuántos datos tenemos ahí para definir ese esfuerzo 2D? ¿Pero se refiere a la matriz, profe? ¿Sí? ¿Cuántos datos tenemos realmente para definirlo? Debería tener dos datos y dos ceros, ¿o no? Como adelante. No. Sí, sería si fueran esfuerzos principales. Pero considerando que no estamos en esfuerzos principales, o sea que el tau aquí no es 0. ¿Cuántos datos tenemos realmente? ¿Cierto? Una matriz de 2×2 tiene 4 datos. Y de esos 4 datos, ¿cuántos tenemos, digamos, realmente que determinar?
¿Dos datos, profe? Tenemos que determinar 3 nomás, ¿cierto? Porque tenemos el XX, digamos, el II, que son estos famosos esfuerzos compresivos, y tenemos que determinar un cortante nomás, pues, porque el cortante que está en el otro eje es de la misma magnitud. Diferente dirección, sí, y eso no hay que olvidarlo. O sea, aquí hay una economía también de la notación, en la cual yo, por ejemplo, aquí a donde quiero hacer hincapié, porque yo tiendo a ser bien práctico, ya que hay un hincapié de que uno nota esta cuestión como una matriz, pero en realidad esto no es una matriz. O sea, uno podría decir que esto es una matriz, pero esto no es una matriz. Esto en realidad es una matriz de vectores, por decirlo así. O sea, ¿qué pasa? Cada elemento de la matriz tiene dirección y sentido. ¿Me creen eso? Cada elemento de esta matriz tiene dirección y tiene sentido. Ahora, lo que uno hace por economía, digamos, es no especificar en la matriz la dirección y el sentido, si no nos volvemos locos. Pero la dirección y el sentido existen. No sé si me siguen. O sea, uno define un plano, por ejemplo, y uno dice ya, por ejemplo, en este tema 2D, uno dice, es el estado de esfuerzo y uno dice en los ejes X, por ejemplo. Entonces, no hay razón, digamos, para tener ambigüedad en que yo estoy hablando del eje X. Ahora, ¿qué pasa? ¿Y por qué se los digo? Porque uno toma el eje X' y Y y uno les va a dar, o uno va a calcular una cosa exactamente igual a esta, que es un estado de esfuerzo. ¿Ya? Pero no hay que perder de vista, de ahí donde viene el detalle, no hay que perder de vista que estamos en X' y Y. ¿Ya? Y por lo tanto, lo que yo estoy diciendo en XY, que es una matriz de 2×2, aquí también voy a dar una matriz de 2×2, pero decir, por ejemplo, que acá esto tiene un valor, por ejemplo, no es lo mismo que decir que estamos con el mismo valor acá, no sé si me siguen la idea. O sea, el estado de esfuerzo referido a este plano no es el mismo estado de esfuerzo referido a este plano. ¿Se entiende? O sea, por ejemplo, numéricamente, si yo estoy en el plano aquí y yo les digo, tengo un estado de esfuerzo 2, 1, 1, 2, pero eso está referido al plano aquí. Si yo me cambio de plano, por ejemplo, y voy a X' y yo les digo lo mismo, tengo un estado de esfuerzo 2, 1, 1, 2, no es el mismo estado de esfuerzo. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende, pero eso de los valores que dio, ¿a qué hacen referencia? ¿Cómo funciona ¿Cómo? eso? Los valores que les dio, o sea, se entiende de por qué no son iguales, pero ¿a qué se deben esos valores que les da? ¿Cómo funcionan? No, pues esos valores que se le dan quiere decir el estado de esfuerzo. Por ejemplo, uno puede anotar, como les decía yo, el esfuerzo vertical, por ejemplo, y el esfuerzo horizontal. Entonces yo les digo, en el, no sé, pues en el plano XY, yo tengo, no sé, pues un valor de 20 megapascal en la vertical y tengo un valor de 40 megapascal en la horizontal. Y lo noto así. ¿Se entiende? O sea, es el estado de esfuerzo que tiene el macizo rocoso. Es un estado de esfuerzo representado mediante una matriz. ¿Ya? Pero como les digo, no perderse ahí de que uno nota el número, pero ese número tiene dirección y tiene sentido. ¿Ya? Ojo ahí. Ya. La clave entonces para entender la rotación de fuerza, finalmente lo que uno tiene que hacer aquí es hacer una rotación de fuerza, ¿cierto? Porque lo que pasa es que uno quiere hacer un equivalente, por decirlo así, un equivalente entre el plano X, o sea, por ejemplo, si yo tengo aquí un estado de esfuerzo, como les decía yo, 2, 1,
1, 2, en este plano aquí, yo quiero saber qué equivalencia tiene ese esfuerzo en el plano X' y prima. ¿Ya? Y para eso tengo que rotar el esfuerzo. Y algo le adelanté de que para rotar el esfuerzo no es solo suficiente con rotar el esfuerzo mismo, sino que hay que rotar la fuerza y hay que rotar el área de manera separada. ¿Ya? Entonces esa es más o menos la clave para entender la rotación de esfuerzo. La clave está en proyectar áreas y no esfuerzos directamente. Las fuerzas son vectores y los esfuerzos son propiedades puntuales, ¿ya? Y esa cuestión es la que cambia todo. Como les digo, lo que pasa es que como se rota el esfuerzo, yo tengo que rotar la fuerza. Eso sí que lo puedo hacer, como dijeron ustedes, descomponer la fuerza en el nuevo plano que tengo, y también tengo que descomponer el área. Entonces, como descompongo la fuerza y el área, esta rotación de esfuerzo no va a coincidir exactamente con un seno, ¿ya? Ya, entonces acá tenemos un ejemplo de la descomposición de fuerza. Lo importante acá, tenemos un FI, ¿ya? Que se descompone en un coseno, y en I' es el área I dividido por un coseno, ¿ya? Y ahí es donde viene el tema. O sea, yo tomo la fuerza que es I, que inicialmente es solo compresiva, y al pasarlo a I' y prima, ¿ya? O sea, al descomponer esa fuerza solamente, lo tengo descompuesto por un coseno, ¿ya? Hay una relación de coseno ahí, como bien decía el compañero, hay una relación de que esto yo lo puedo descomponer aquí y acá, y por lo tanto se me genera un coseno acá, ¿ya? Pero el área, y ahí es donde viene el tema, fuerza I no está actuando solo así en el aire, sino que está actuando en esta cara. Y esa cara también se ve proyectada, y en este caso se ve proyectada por una división de coseno, ¿ya? O sea, esa nueva cara que está actuando acá sería otra cara que sería como así, ¿ya? Y luego cuando yo hago la división, me queda sigma i por el coseno cuadrado de teta, ¿ya? Bueno, se pasa multiplicando, la cuestión es que queda un coseno cuadrado, ¿ya? Similarmente, no voy a entrar mucho en detalle ahí, pero el xi también lo proyecto en estos nuevos ejes x' y prima, y este esfuerzo queda como sigma xi por coseno por el seno, ¿ya? Como les digo, hay dos cosas que están proyectadas y por lo tanto una se proyectó según un seno y otra según un coseno, y aquí no coincide directamente, como les decía, en una simple rotación con seno-coseno, sino que como son dos cosas quedan multiplicándose, ¿ya? Y en el fxx tenemos un seno cuadrado, entonces tenemos un coseno cuadrado, un seno cuadrado y un coseno seno, ¿ya? Por el efecto, como les digo yo, de que estamos rotando la fuerza y el área, ¿ya? Entonces, llegamos a esta formulita, la rotación de esfuerzo. Y aquí quiero que sean como bien observadores aquí con esta formulita. Si es que uno, digamos, esto que hicimos antes, era un ejemplo, digo. Pero uno puede hacer esto con todas las fuerzas que están acá actuando, digo, ¿ya? Entonces, el sigma x', ya que, como les decía yo, solo se pone como x', es el sigma x por el coseno cuadrado de teta, más el sigma y por el seno cuadrado de teta, más 2 tau x por el coseno seno, ¿ya? Eso es porque esta cuestión se suma finalmente al otro esfuerzo, ¿ya? Tenemos un factor 2 ahí, ¿ya? En el esfuerzo en I',
lo tenemos como sigma x por el seno cuadrado, sigma y por el coseno cuadrado, menos 2 tau por el coseno seno. Ya. Y el tau x' y', que es el cortante, el nuevo cortante, digamos, en esos nuevos ejes, el nuevo cortante en esos nuevos ejes, nos queda como menos un medio de sigma xx menos sigma y por el seno 2 teta más el tau x por el coseno 2 teta. Bueno, eso queda, digamos, en fórmula. Ahora hay una cuestión aquí que dice notar que sigma x' más sigma y' es igual a sigma xx más sigma y. Es un invariante. ¿Por qué creen ustedes que eso pasa? Ahí está la fórmula. O sea, diciéndolo de manera simple, si uno suma la diagonal del primer estado de esfuerzo y la diagonal del segundo estado de esfuerzo, da el mismo resultado. O sea, no ha variado esa suma. ¿Por qué? ¿Alguien lo ve en la ecuación? ¿Alguien ve ese invariante en las ecuaciones? ¿Quién lo ve? ¿Alguna ahí que se tira a la piscina? No. Tiene que ver por el ángulo, cuando el seno sea 0. No, aquí están las ecuaciones. Mira, si uno suma x' y x' y prima y prima, ¿cierto? Sigma x' y sigma y prima, ¿qué hago? Sumo acá, ¿cierto? ¿Qué pasa con esos dos términos? Se van pues, al ser uno negativo y otro positivo. Ya. Y ¿Qué pasa con como esos términos? sumando, claro, se transforman en uno y los otros también llegan a uno. Entonces sería lo mismo. Exacto. La rotación, esa suma o sea, lo que gana uno pierde el otro. O sea, por ejemplo, como les decía yo, si por ejemplo la diagonal es 2, 1, y eso suma, por ejemplo, no, 2, 2 era. Si la diagonal es 2, 2, y eso suma 4, si en un nuevo estado de esfuerzo tengo un sigma xx 1, el otro tiene que valer 3, para mantener la invariabilidad de esta cuestión. ¿Ya? Se deduce directamente de esta fórmula. Coseno cuadrado más seno cuadrado siempre va a ser 1. ¿Ya? Ya, este es un ejercicio de clase. Sí, no sé si. Ya. ¿Y qué creen ustedes? Para hacerlo más. No sé si lo van a resolver, pero acá. ¿Cuál creen ustedes que es la condición para tener una matriz de este tipo? Como les decía yo, hay un análisis de esfuerzos principales, ¿cierto? Y uno quiere pasar una matriz de este tipo. O sea, yo tengo, por ejemplo, una matriz como esta, 20, 5, 5 y 30. Ya habíamos dicho que este número siempre tiene que ser igual, porque este número son los cortantes. Entonces, si este cortante vale 5,
Este cortante también tiene que valer 5. Esto puede ser megapascales, o sea, por ejemplo, 20 megapascales, 5 megapascales, 5, 30, ¿ya? Dirección y sentido, por ejemplo, X. ¿Qué creen ustedes que hay que hacer para poder pasar a eso? O sea, que esto de aquí, esos 5, se transformen en ceros. Es medio mágica la cosa, pero es así. O sea, por ejemplo, yo tengo en el eje XY un valor como este. ¿A qué ángulo, digamos, tengo que rotar eso para que esos 5 se transformen en cero y esto se transforme en esfuerzos principales? O sea, que estos sigma 1, sigma 2 sean cero. O sea, que estos sigma 1 y sigma 2 sean otros valores que suben 50. Pero estos 5 quiero que sean cero. ¿Qué pondrían ustedes en estas ecuaciones? Ojo ahí que estamos tratando de hacer buscando un ángulo teta, digamos, tal que me permita pasar a esfuerzos principales. O sea, que se anulen los cortantes. ¿Qué impondría yo aquí para poder hacer ese proceso de... ¿Qué pondrían en esas ecuaciones? Se le ocurre, ¿no? No, profe. Vamos a darle unos 5 minutitos y volvemos ahí para que piensen, ¿ya? Ya, ¿pensaron algo, no? A ver, lo que les decía es que estamos... A ver, ¿hay alguien en el chat, parece? ¿No? Ah, 2 por 2. Ya. Yo les estaba diciendo, ¿cierto?, que estamos en un eje XY y vamos a pasar a un eje X' y prima. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que esto pase a esto? Lo que tiene que pasar es que los cortantes se hagan ceros, ¿cierto? O sea, yo quiero imponer que este cortante se vuelva cero.
¿Ya? O sea, vale decir, acá yo lo que tengo que imponer es que el nuevo cortante, que es tau x' y' sea 0, acá, y ese tau aquí no lo puedo variar porque ese es 5, ¿cierto? Entonces 5 coseno 2 teta menos un medio por sigma x menos sigma y, que en este caso me parece que tenían diferencia de 10. Bueno, sigma x menos sigma y en realidad es menos 10, ¿ya? Bueno, pero acá tenemos un 10 por el seno de 2 teta es igual 0. Y ahí eso se puede resolver, ¿cierto? Porque tenemos este valor, y buscamos un ángulo teta y eso se puede resolver, ¿ya? Entonces, mediante esto, esta tercera ecuación nos da el teta, y como ya tenemos ese ángulo que anula el cortante, podemos reemplazarle en los otros, ¿cierto? Los demás todos lo conocemos y podemos calcular cuánto da el, el sigma x' y el sigma y', ¿ya? Que vendría siendo esta condición de fuerza, ¿ya? O sea, por ejemplo, que tenemos 20, 30, 50 y acá me parece que esto es del mismo ejercicio, el 32 más 17 son 49 y el resto ese de 92, claro, 50. Entonces eso es 0. Entonces eso, como les digo yo, equivalente a eso. ¿Se entiende, no? Lo único que hemos variado es el ángulo. A eso se llama pasar a esfuerzos principales, ¿ya? Normalmente los esfuerzos principales se notan como sigma 1, sigma 2, sigma 3, en 3D, digo. Pues estamos en este 2D como estamos haciéndolo ahora, sigma 1 y sigma 2, ¿ya? Cuando no estamos en esfuerzos principales, normalmente se nota como sigma X, sigma Y, o dependiendo del plano que estemos tomando, pero se entiende que si yo estoy tomando un plano, normalmente un plano obviamente alineado con X, porque la gravedad siempre es vertical, entonces se alinea, pero podría ser eventualmente que alguien lo midiese en otro plano, digamos, otro eje, en otro eje coordenado, que bueno, de todas maneras es un eje, digamos, cualquiera, rotado con respecto al origen. Pero hay siempre una rotación tal y esa es la cuestión que se aprende acá, hay siempre una rotación tal que logra que los esfuerzos cortantes sean cero. Y ese plano particular que es bien, digamos, importante, o sea, es algo, esto es como los productos notables, ¿cierto? Como que es un resultado importante de que esa rotación en particular se llama esfuerzos principales. Sigma 1, sigma 2, sigma 3, y esto 0, 0, 0, 0, 0, todo 0. ¿Ya? Bueno, la solución era la que les decía yo, había que imponer que tau x' y' sea 0, ¿ya? Porque nosotros queremos que sea 0, porque queríamos pasar de esto a esto. E incluso si no tuviera solución, la ecuación misma nos diría no hay solución para esto. Pero bueno, como le dije yo, hay solución. Entonces, en la tercera ecuación, ¿ya? En esta tercera ecuación que está acá, imponemos que esto sea 0. Entonces, medio menos medio, sigma xx menos sigma y por el seno 2 teta, más tau xy por el coseno 2 teta es 0. Entonces acá está la magia, digamos, de esta cuestión. Esta es la ecuación real que cuando uno busca lo puede hacer mediante esta fórmula. O sea, la tangente doble del ángulo, ¿ya? La tangente 2 teta, porque esto se puede dividir, ¿cierto? Por el coseno, se hace un tema ahí que queda como la tangente 2 teta. Es 2 tau x dividido por sigma x menos sigma y. ¿Ya? O sea, la diferencia de sigma x y sigma y 2 tau x. Entonces el teta lo buscamos como el arco tangente de eso. O sea, aquí obviamente ese medio pasa dividiendo. El arco tangente del doble del ángulo es eso.
y me da 22,5 grados, en grados decimales. Y esto me da sigma 1, metiendo esto que es menos 22,5 grados, ¿ya? Me da 17,92, y sigma 2 en menos 22,5 grados me da 32,07. Y aquí hay que notar que sigma 1 a sigma 2 ha sido invariante. Entonces, por ejemplo, acá, supongamos, estas ecuaciones son medias largas, entonces, por ejemplo, si yo hubiese calculado sigma 1 con menos 22,5 y ya me dio 17,92, yo por la simple resta sé que el sigma 2 tiene que ser 32,07. No hay para qué calcularlo. No hay para qué meterlo acá, en este. No hay para qué hacer todo ese cálculo. ¿Ya? Entonces, aquí hay una nueva cosa. Esto del círculo de Moore, ustedes me imagino que lo han visto en otros ramos, ¿o no? ¿Han visto esto anteriormente, el círculo de Moore? Aparece Sí, profe. en varias cosas. Aquí quiero que se paren un rato a pensar, y con esto voy a terminar esta clase. Sigo media densa. En esto. Eh, eh, Aquí hay que pararse a pensar, digamos, un poco en esto, y en que, digamos, sorprendentemente, bueno, no tan sorprendente, no sé si lo sorprende o no, pero eh, esto se puede representar como un círculo. O sea, estas ecuaciones, directamente, digamos, o casi directamente, son un círculo. ¿Por qué? Porque este coseno cuadrado guarda relación con el doble del ángulo, este seno cuadrado también guarda relación con el doble del ángulo, y este 2 coseno seno también guarda relación con el doble del ángulo. Me parece que el coseno es el doble del ángulo. O sea, el coseno al doble del ángulo da algo como eso. Entonces, ¿qué pasa? Si uno relaciona esto, pero definiendo un phi, o sea, si uno define un phi igual a 2θ, uno puede traspasar esto a un círculo, ¿ya? Esto por supuesto que esto directamente, porque esto es coseno 2θ, sería coseno phi, más seno phi. Entonces, ¿qué pasa acá? Que el cortante sería, bueno, casi directamente eh, un, un círculo, porque coseno más seno de otro valor. Entonces, acá lo que pasa es que si yo defino, como les digo, un phi de 2θ, defino un centro de sigma 1 más sigma 2 dividido en 2, defino un radio de sigma 1 menos sigma 2 dividido en 2, y defino, defino ese radio definido por eso. Pero acá lo que pasa es que queda que el radio cuadrado queda sigma x menos sigma y dividido en 2 al cuadrado más tau x. O sea, acá, como les digo, lo que sucede es que si yo hago un cambio de variable, por decirlo así, tengo un círculo, ¿ya? Que es más o menos, como les digo, más que nada se nota en esto, que el coseno de un tau más el seno de otro valor me da un tau. Entonces esto, haciendo este cambio de variable, poniendo el centro, acá pongo el centro en sigma 1 más sigma 2 medios, o sea, en el promedio de los esfuerzos. Si yo pongo el centro ahí y pongo un radio de la diferencia de esos dos valores, ¿ya? Tengo que esto representa el estado de esfuerzo, ¿ya? Y este es un 2θ, o sea, el ángulo que va aquí es en realidad el ángulo phi,
O sea, aquí tengo un phi. De aquí, en este sector donde corta, tengo un sigma en función de teta y un tau en función de teta. O sea, tengo el estado de fuerza, digamos, en ese lugar. Y acá, el sigma II queda acá en este otro, en el punto diametralmente opuesto a esto. O sea, tengo un sigma I y menos tau aquí. ¿Ya? Vamos a ver en más profundidad en la próxima clase, pero tiene que ver con eso. O sea, yo tomo estas ecuaciones que están acá y, como les digo, defino este phi. Y este phi me lleva a un círculo de Moore. ¿Ya? Y eso mismo que estamos calculando aquí, ¿ya? Eso mismo que estamos calculando aquí, digamos, a mano, podemos simplemente tomar este estado de esfuerzo que fue el que teníamos en el ejemplo. Por ejemplo, tomamos este estado de esfuerzo, ¿ya? Y eso sale mejor, digamos, llevarlo a simplemente un círculo de Moore, y ahí tenemos todos los estados de esfuerzo. O sea, no es necesario, digamos, eh, rotar esto con la fórmula, o es más fácil hacerlo así. O sea, es más fácil hacer el cambio de variable y pasar a phi que hacerlo directamente con teta. ¿Ya? Vamos a dejar acá esta clase, hasta acá esta clase. Como les digo ahí, la próxima clase vamos a montar más en ese tema, ¿ya? Muy bien, profe. Cuídese. Ya. Vale, que tengan bonito fin de semana. Igualmente, profe. Chao, profe. Chao, profesor. Que esté bien. Chao, que estén bien.